un solo sentir, un solo Dios, una sola fe. Así es que estamos acá en nuestra amada iglesia, reunidos para honrar y glorificar ese nombre que es sobre todo nombre. Amén, hermanos. ¿Cuántos vinieron a adorar? ¿Cuántos vinieron a adorar? Hemos venido para adorar, para alabar, para honrar al Rey de Reyes, Señor de Señores. Amén. Como dijo el coro que cantó nuestra hermana Cristi, que Dios, que Jehová nunca se aparte de nosotros. Amén. En todo tiempo Él esté en nosotros y que su Espíritu, el Espíritu Santo, siempre nos esté fortaleciendo. Amén. Que jamás se aparte de nosotros. Queremos estar unidos a Dios como lo manda la palabra de Dios, unidos, solo sentir, una sola fe, un solo Dios, un solo Espíritu, y de esta manera podremos todos unánimes estar en la presencia de Dios. Hoy continuamos con la iglesia primitiva. Hemos venido estudiando estos temas varias semanas y hoy vamos a continuar con la iglesia primitiva. Vamos a encontrar la palabra de Dios, la predicación, en Hechos capítulo 10. Hechos capítulo 10, versículo 9 al 15. Allí vamos a estar predicando la palabra de Dios. ¿Qué entendemos nosotros cuando hablamos iglesia primitiva? ¿Qué entendemos? ¿Qué nos viene a la mente de nosotros? ¿Qué nos viene? ¿Qué pensamos cuando hablamos de una iglesia primitiva? Estamos hablando de una iglesia que tiene sus comienzos. Amén. De una iglesia que tiene sus primeros pasos en este mundo. La iglesia primitiva. ¿Cuándo fue fundada la iglesia primitiva? ¿Alguien que pueda decir? ¿Cuándo empezó la iglesia primitiva? Muy bien, hermana Ana, muy bien. La iglesia primitiva tiene su principio, sus primeros pasos en el Pentecostés. ¿Qué quiere decir el Pentecostés? Es el derramamiento de ¿qué? Es el derramamiento del Espíritu Santo a la tierra. Dice la palabra que el Pentecostés es 50 días después de la resurrección del Señor Jesucristo. 50 días después de la resurrección del Señor es que es derramado el Espíritu Santo de Dios. Y 10 días de la ascensión del Señor al cielo. 10 días después. Dice la palabra que el Señor Jesucristo, cuando fue a ascender a los cielos, allá en la cercanía de la región de Betania, Él dio una orden a sus discípulos, dio una orden a los apóstoles que permanecieran ¿dónde? En Jerusalén,
esperando la promesa, esperando el derramamiento del Espíritu Santo de Dios. Amén. Los apóstoles, los discípulos, ya ellos estaban pendientes de la promesa. Permanecieron todos en Jerusalén como se lo había indicado el Señor Jesucristo el día de su ascensión al cielo. Ellos se reunieron en el aposento alto a esperar la promesa, Señor. El día del derramamiento del Espíritu Santo, ¿cómo estaban ellos en ese aposento alto? Estaban todos juntos y unánimes. Ellos estaban en oración, ellos estaban esperando la promesa del Espíritu Santo que iba a ser derramado, iba a ser derramado. Dice la palabra de Dios en el versículo, capítulo 1 y versículo 8 del libro de los Hechos: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y en Samaria, y hasta dónde, y hasta lo último de la tierra, hasta los Olivos Nuevos. Aquí estamos disfrutando de la presencia del Espíritu Santo. Amén. Aquí también estamos disfrutando la presencia del Espíritu Santo de Dios. Amén. Y aquí está, en este lugar está el Espíritu Santo de Dios. Amén. ¿Cuánto lo creen así? ¿Cuánto lo sienten? ¿Cuánto sienten la presencia del Espíritu Santo? Él está aquí. Digan conmigo, está aquí. Amén. Bendito sea el Señor. La iglesia fue instituida, fue fundada para presentar a Cristo. ¿A quién le íbamos a presentar a Cristo? Al mundo. Para presentar a Cristo al mundo, a las personas, para que de esta manera pudieran recibir también el Espíritu Santo de Dios. Amén. De esta manera, presentar a Cristo para que los hombres procedan al arrepentimiento. La iglesia no fue fundada por los hombres. ¿Por quién fue fundada la iglesia? La iglesia fue fundada por Cristo. Él fue el que fundó la iglesia en la cual hoy estamos nosotros reunidos aquí para alabar y honrar ese nombre. Pero los hombres han usado la iglesia muchas veces a sus estilos, a su propia conveniencia. Han usado la iglesia. Cuando vemos de que en estos tiempos postreros se han levantado muchas sectas, se han levantado muchos movimientos que se hacen llamar cristianos, pero están muy lejos de la palabra de Dios. Se hacen llamar cristianos y presentan y nos venden una palabra distorsionada totalmente. La palabra de Dios es única y verdadera. Amén. Amén. Es única, que nos enseña, que nos nutre, que nos llena de esa palabra de Dios. Fue fundada por Cristo, y Cristo es el corazón de ¿quién?
Cristo es el corazón de la iglesia. La iglesia es de Cristo. La iglesia existe para dar testimonio de Cristo, porque Cristo mismo es la iglesia. La iglesia es el poder transformador en la vida de los hombres por medio del Señor Jesucristo. Amén. Somos transformados por medio del poder transformador del Señor Jesucristo. Ahora no somos lo mismo. Ahora somos personas renovadas, transformadas por el poder de Dios. Amén. Como lo dijo el apóstol Pablo en 2 Corintios 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Amén. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Todas las cosas viejas, todo lo que traíamos en nuestras vidas, pasaron, quedaron atrás. Amén. Y ahora son hechas nuevas. Ahora son hechas nuevas. Son hechas nuevas. Somos transformados por el poder transformador del Señor Jesucristo. Amén. Amén. ¿Cuántos dicen amén allí? Amén. La iglesia, en el derramamiento del Espíritu Santo, dice la palabra que todos fueron llenos ¿de quién? Del Espíritu Santo. Todos los que estaban en el aposento alto esperando la promesa, todos fueron llenos del Espíritu Santo de Dios. Amén. Amén. En Hechos capítulo 2 y versículo 1 y 4 dice de la siguiente manera. Hechos 2, 1 y 4. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos, ¿cómo? Estaban todos unánimes juntos. Y fueron todos, el versículo 4, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Amén. Esto fue algo tremendo, el derramamiento del Espíritu Santo en ese lugar, en el aposento alto, que dice la palabra que el Espíritu Santo entró a ese lugar como lengua de fuego, y todos los que estaban allí esperando la promesa, todos fueron llenos del Espíritu Santo de Dios. Amén. Fue la promesa que dejó el Señor cuando Él dijo: no os dejaré huérfanos, sino que rogaré al Padre para que envíe otro, ¿qué? Otro Consolador, el Espíritu Santo de Dios. Amén. Amén. La iglesia, sin el derramamiento del Espíritu Santo, no tendría poder. Porque recibiréis el poder, recibimos el poder, es cuando está el Espíritu Santo en nuestras vidas. Amén. Amén. La palabra de Dios dice que somos ¿qué? Que somos templo y morada del Espíritu Santo de Dios. Amén. 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 Aquí tiene inicio la iglesia. La iglesia se inicia con poder, se inicia con muchos milagros. La iglesia primitiva hubieron muchos milagros. Si leemos el libro de los Hechos, podemos palpar, podemos ver de que aquí hay más milagros, se ven más milagros que lo que nos narran los evangelios. Muchos milagros, pero todos los milagros eran hechos por los apóstoles. Amén. ¿Lleno de qué? Lleno del Espíritu Santo de Dios. Amén. Amén. Vamos a leer Hechos capítulo 10
del 1 al 15. Hechos capítulo 10, del 1 al 15. Dice así la bendita y gloriosa palabra de Dios. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios. Este vio claramente en una visión, como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. ¿Qué fue lo que vio Cornelio? ¿Qué fue lo que vio Cornelio? Cornelio vio un ángel delante de él cuando él oraba. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tu limosna han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora también a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Él te posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Vino el ángel que hablaba con Cornelio. Este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Al siguiente día, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. ¿A dónde subió Pedro? A la azotea. ¿Para qué subió Pedro a la azotea? Para orar. Pedro subió a la azotea para orar. Esto nos enseña que la oración tiene poder. Un pueblo que ora, una iglesia que ora, un hombre que ora, una mujer que ora, está llena del poder del Espíritu Santo. Amén. Está lleno del poder del Espíritu Santo de Dios. Y tuvo gran hambre y quiso comer. Mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. ¿Qué le sobrevino a Pedro? Un éxtasis. ¿Qué es un éxtasis? Voy a preguntar al doctor Howard Reddit, científicamente, ¿qué es un éxtasis? Puede ser como la parte alta del placer, como el pico más elevado del placer. ¿El pico más elevado? El placer, la euforia. De la euforia, de la persona. Ok. El doctor Howard nos dice que es Más alto del placer. algo muy elevado, muy alto, que siente la persona repentinamente. Así es, Howard. Así es, se lo dice el doctor Howard, y así es. En ese éxtasis vio una visión. Él vio una visión. Cuando Pedro oraba, que estuvo en el éxtasis, Pedro vio una visión. Y esa visión era la siguiente: y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz diciendo: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás.
Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Y esto se hizo 3 veces. Y aquel lienzo volvió a ser recogido. ¿A dónde? ¿A dónde fue recogido? Al cielo. El tema de la clase de hoy se titula Libres de prejuicio. ¿Libres de qué? Libres de prejuicio. ¿Será que en las iglesias existen todavía prejuicios? ¿Hay prejuicios en las iglesias? ¿Seremos usados por prejuicio aún después de haber aceptado a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador? Y que dice la palabra de Dios en 2 Corintios 5 y 17 que ahora somos nuevas criaturas y que las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. ¿Será que todavía tenemos prejuicio? ¿Tenemos prejuicio? Sí tenemos prejuicio. Y estos prejuicios los tenía el apóstol Pedro. Pedro tenía muchos prejuicios. Aún recordemos que Pedro fue el que en Mateo 16 y 18 fue el que tuvo aquella confesión mesiánica. Cuando el Señor les preguntó a los discípulos: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Ellos le respondieron: unos dicen que Elías, otros dicen que Juan, otros dicen que Jeremías, otros dicen que algunos de los profetas. Y el Señor les dijo: ¿y ustedes qué dicen de mí? Pedro le contestó: Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pedro había hecho una confesión mesiánica, una confesión que el Señor le dijo: Pedro, esto no te lo ha dado a ti ni sangre ni carne, solamente mi Padre que está en los cielos. Y el Señor le dice: ¿y la iglesia será fundada sobre quién? ¿Sobre quién? Sobre la roca. ¿Y quién es la roca, Pedro? Cristo. ¿Quién es la roca? Cristo es la roca. Y él le dice a Pedro: y a ti te daré ¿qué? Las llaves del reino de los cielos. A Pedro les dio fueron las llaves del reino de los cielos. No una llave, porque la llave es para abrir una puerta, abrir un cofre que tengamos para ir donde tenemos guardados los dólares, los euros. Tenemos esa llave para abrir allí donde tenemos guardado esa cantidad de dólares, de euros que tenemos guardados por allí. La llave que le entregaba el Señor era la llave de la predicación de la palabra de Dios. Amén. Amén. El apóstol Pedro fue el que abrió las puertas del evangelio a los judíos. Dice la palabra de Dios que Pedro, lleno del Espíritu Santo, en su primer discurso, en su primera predicación, se convirtieron ¿cuántos? 5.000. ¿Cuántos dice la palabra que se convirtieron? 3.000. Los primeros frutos ¿de qué? De la iglesia que nacía, de la iglesia que empezaba. Fueron los primeros frutos.
Los primeros convertidos los ganó Pedro en su primera predicación, en el primer discurso, como lo dice la palabra de Dios. Y Pedro les ordena a ellos bautizarse. ¿En el nombre de quién? ¿En el nombre de quién? El Padre, En el nombre de Jesucristo. Pedro le dijo: bautícese en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados. Quiero decirle algo con este versículo. Este versículo lo agarraron y sacaron por allí también una religión que se llama ¿cómo? Los solo Jesús o los Jesús solos. De allí sacaron este versículo, fue que ellos se afianzaron para sacar esa doctrina que ellos llaman los Jesús solos o los solo Jesús. Pero dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 28 y versículo 19, dice la palabra de Dios de la siguiente manera: fue una orden que dio el Señor. Dice 28, 19, ¿cómo dice? Y por todo el mundo y predicar. ¿Cómo dice? 28, 19, Mateo. Y es una orden. Y es un mandato, es una orden. Y hacer discípulos a todas las naciones. ¿Y hacer qué? Discípulos a todas Y las hacer discípulos a todas las naciones. ¿Y qué más? Y bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándolos. a guardar todas las Amén. cosas que Amén. Parece que Pedro, en su prejuicio que tenía sobre los gentiles, no había entendido todavía esto, de ir a las naciones, predicar el evangelio, convertir a la gente, bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pedro tenía prejuicio, y Dios tuvo que mostrarle en visión a Pedro que debía romper estos prejuicios. Cuando Pedro dice: no, Señor, por mi boca no ha pasado nada común, nada inmundo. Pedro tenía un prejuicio, y era necesario que Dios rompiera estos prejuicios que tenía el apóstol Pedro y que tenían los apóstoles, porque los apóstoles, ellos se quedaron, fue en Jerusalén, porque ellos decían que Dios era solamente de los judíos, que la salvación era de los judíos, que los gentiles no tenían derecho a la salvación, que los gentiles no tenían derecho a ser salvos, que los gentiles no tenían derecho de oír el mensaje de la palabra de Dios. Había prejuicios, muchos prejuicios, que nosotros mismos como iglesia tenemos que orarle a Dios para que saque muchos prejuicios de nosotros. Tenemos muchos prejuicios, o no los tenemos. Tenemos muchos prejuicios. Tenemos que orarle a Dios, y Dios nos va a mostrar, como le mostró a Pedro, como le mostró a los apóstoles, que hay que romper todo prejuicio que le haga daño a la iglesia de Jesucristo. Romper todos prejuicios. Yo una vez vi una hermana hablando que decía lo siguiente, y ella se refería a los testigos de Jehová. Ella decía, estaba en una coro y ella hablaba muy duro también, por supuesto, todo el mundo oía. Y ella decía: yo
a los testigos de Jehová no le abro la puerta de mi casa. Y cuando ellos llegan, yo los corro de mi casa. ¿Había aquí un prejuicio? ¿Había un prejuicio con esta hermana? Sí. Había un prejuicio porque si entendemos de que ellos están errados, nosotros somos los llamados a predicar la palabra de Dios, a darle conocimiento de la palabra y que ellos cambien su modo de actitud, su modo de ser. Pero no correrlo, porque ellos son hechos a la imagen conforme a la semejanza de Dios. Amén. Tenemos que ganarlo para Cristo. No solamente a un testigo, a los mormones, luteranos, a los musulmanes, a que se los presente por delante. Tenemos que ganarlo para Cristo, porque para eso nos mandó Cristo, y predicar el evangelio a toda criatura y que todos sean convertidos al Señor Jesucristo. Libre de prejuicio, mi hermano. No podemos poner obstáculo a nadie para predicarle la palabra de Dios. No poner obstáculo de ninguna manera, ni dentro ni fuera de la iglesia. No podemos usar obstáculos para ninguna persona que quiera venir a los pies de Cristo. Solamente tenemos que decirle: Cristo te ama y bienvenido sea a la familia de Dios. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. La iglesia primitiva, ella nació con mucho poder. La iglesia primitiva nació con buen pie. La iglesia primitiva nació ya con 3,000 miembros. Y dice la palabra de Dios que en el segundo discurso, que en la segunda predicación del apóstol Pedro, se convirtieron 5,000 más. Entonces, ¿cuántos hemos llegado? Hemos llegado a 3,000 que han aceptado la palabra de Dios. Amén. Amén. En el versículo 41 del capítulo 2 de Hechos de los Apóstoles, dice así la palabra de Dios: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¡Qué bendición, mi hermano querido! ¡Qué bendición cuando tú predicas la palabra, sea en la iglesia, sea en la calle, sea en una plaza, sea en un parque, sea donde está, que tú te ganes, aunque sea uno para Cristo? Con uno que tú te ganes para Cristo es una victoria. Con uno que tú te ganes para Cristo es una bendición. ¿Qué más bendición estuvo Pedro cuando en su primer discurso, cuando en primera predicación se convirtieron 3,000 y después se convirtieron 5,000 y después se convirtieron miles de personas que formaron la iglesia primitiva? Amén. Amén. Pedro había abierto las puertas del reino para los judíos. Pedro había abierto la puerta de la salvación para los judíos. Pero ahora Pedro le toca abrir las puertas ¿para quién? Ahora Pedro le toca abrir las puertas del evangelio del reino, de la salvación a los gentiles. Había problemas. Había problemas. Y muchos problemas para los apóstoles. Muchos problemas para los judíos. Ellos aborrecían a los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? ¿Quiénes son los gentiles? Los gentiles somos hoy los que llenamos las iglesias del Señor para oír la palabra de Dios. Nosotros somos los gentiles. Pero había un problema para los apóstoles.
había un problema para la iglesia que estaba en Jerusalén. Ellos aborrecían a los gentiles. Los gentiles para ellos eran cosa abominante. Los gentiles para ellos eran motivo de desprecio. Los gentiles para ellos eran algo asqueroso. Hubo que romper con todo esto cuando hubo el éxtasis, la visión que Dios le mostró a Pedro. Pero hubo un gentil que también recibió una visión. Ese gentil se llamó ¿cómo? Cornelio. Cornelio dice la palabra que este hombre era un hombre de mando, era un centurión, era un oficial de los ejércitos romanos, un hombre de confianza del imperio romano. Pero dice la palabra de Dios de que Cornelio era ¿qué? Era temeroso de Dios. Cornelio, dice la palabra, que daba limosna al pueblo, daba ofrendas al pueblo. Cornelio oraba a Dios. Cornelio había oído la palabra de Dios, pero Cornelio no se había convertido. Pero imaginémonos nosotros una persona que todavía no ha conocido al Señor, una persona que vive a espaldas de Dios, una persona que no se le ha hablado del Evangelio de Jesucristo, tenga estas cualidades. Cornelio las tenía. Cornelio era temeroso de Dios. Cornelio oraba a Dios. Cornelio daba limosna al pueblo. Y el pueblo tenía a Cornelio como un hombre de buen testimonio. Amén. Tenían a Cornelio como buen testimonio en este lugar de Cesarea de Filipo. Allá era bien conocido Cornelio. Pero a Cornelio le faltaba una cosa. ¿Qué era lo que le faltaba a Cornelio? ¿Qué era lo que le faltaba a Cornelio? Cornelio le faltaba tener un encuentro verdadero, tener un encuentro con el Señor. Así como nosotros estuvimos este encuentro con Dios, estuvimos este encuentro con el Señor. Cuando tuvimos este encuentro con el Señor Jesucristo, todo cambió en nosotros. Amén. Y dice la palabra de Dios en Juan 8:32: y conoceréis la verdad, y la verdad ¿qué? Y la verdad ¿qué? Y la verdad nos hará libre. Aleluya. Nosotros hemos conocido a Cristo y ahora somos libres para adorar, libres para predicar, libres para presentar a Cristo a toda persona. Somos libres ahora. Bendito sea el Señor. Aleluya. La iglesia empezó con buen pie. Con buen pie. Dice la palabra que después eran multitudes, tanto de hombres como de mujeres. En el capítulo 5 y versículo 14 dice la palabra de Dios: y muchos sacerdotes creyeron. ¿A quién? Y muchos sacerdotes creyeron. La iglesia se extendía rápidamente, la obra del Espíritu Santo en los apóstoles hacía grandes maravillas y hacía grandes milagros. Bendito sea el nombre del Señor. En Hechos capítulo 3,
versículos 6 y 7. Aquí en este capítulo nos habla la palabra de Dios de la curación de ¿quién? De un cojo. La palabra de Dios nos habla en este capítulo de la curación de un cojo. Este hombre había nacido cojo de nacimiento. Este hombre jamás había caminado. Este hombre jamás conocía qué era caminar. Pero dice la palabra de Dios que Pedro y Juan bajaban a la hora novena de la oración al templo a orar. Ellos bajaban al templo, Pedro acompañado de Juan. Cuando llegan a este lugar del templo, a la puerta del templo, aquella puerta tan preciosa, aquella puerta tan bella, aquella puerta que era la bendición para este cojo, la puerta llamada la hermosa, dice la palabra que Pedro y Juan entraban al templo. Pedro y Juan iban a orar. Pedro y Juan iban a levantar oración a Dios. Y allí estaba este hombre mendigo. Este hombre vivía de la caridad pública. Este hombre vivía de la mendicidad. Este hombre vivía de lo poco que le daban para su manutención. Pero cuando llega Pedro a este lugar lleno del Espíritu Santo de Dios, este hombre venía full del Espíritu Santo cuando llega a este lugar, y aquel hombre le tira su manito para pedirle una ayuda. Aquel cojo le tira su manito para pedir una limosna. Pero Pedro le dijo a aquel hombre: míranos. Aquel hombre quedó mirando a Pedro y a Juan, creyendo que iba a recibir allí una buena limosna, que iba a recibir dólares, euros, yenes. Pero Pedro le dijo: No tengo ni oro ni plata, pero lo que tengo no tengo ni oro ni plata. ni oro ni plata, pero lo que tengo te doy. Y en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y dice la palabra de Dios que al momento se le afirmaron los pies y los tobillos, y aquel hombre se puso de pie, aquel hombre brincaba, aquel hombre que nunca había caminado, aquel hombre que estaba postrado en una silla, aquel hombre que no sabía lo que era caminar. Dice la palabra de Dios que cuando Pedro le dio la mano derecha, ese hombre se le afirmaron los pies, los tobillos, y el hombre brincaba, aleluya, brincaba, y entró al templo alabando, brincando, adorando a Dios, aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Aquel hombre brincaba, que no caminaba, aquel hombre estaba brincando. Hermano, esto es lo que hace el Señor en nosotros, aleluya. Este hombre brincaba, este hombre estaba santo, este hombre daba rico, este hombre alababa a Dios. Y dice la palabra de Dios que el pueblo quedó atónito cuando vio todo esto, aleluya. Era la maravilla de Dios en una iglesia que estaba naciendo, aleluya. Quiero presentarte una pregunta, mi amado. La iglesia, la gran comisión, y sepa aquí en los Olivos Nuevos, no tiene también ese poder. No tiene también ese poder. La iglesia y sepa la gran comisión de los Olivos Nuevos tiene también el poder del Espíritu Santo para sanar, para libertar en el nombre poderoso de Jesucristo de la vida. Bendito sea el que vive para siempre, aleluya. Bendito sea el Cristo de la gloria, aleluya. Los que conocen la historia de la iglesia pueden dar testimonio de lo que el Señor ha hecho en este lugar. Pueden dar testimonio de tantos que se han sanado en este lugar, de tantos que han sido libres de demonios, de problemas,
Porque el Espíritu Santo no solamente fue en la iglesia primitiva, el Espíritu Santo hoy es el que mora en la iglesia. El Espíritu Santo se mueve, el Espíritu Santo se mueve con poder en este lugar. Amén. ¿Cuántos lo creen así? Que el Espíritu Santo se mueve, aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Dice la palabra de Dios, Juan capítulo 14, Juan 14, versículo 12, 13, 14. Dice la palabra de Dios: de cierto os digo, que el que cree en mí, dice el Señor, las obras que yo hago, ustedes las harán. Amén. Y aún mayores las harán, dice el Señor, porque yo voy al Padre. ¿Creemos esta promesa? ¿Creemos que sí podemos hacerlo? Pero el 13 dice: y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Aleluya. Todo lo que tú pidas a Dios en el nombre de su Hijo Jesucristo, dice el Señor, yo lo haré, para que el Padre se glorifique en su Hijo. Y dice el versículo 14: si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré, dice el Señor. Amén. 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 ¿Ustedes creen esta promesa? ¿Creen esta palabra? Si algo, dijo el Señor, si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré, para que tu gozo sea cumplido. Amén. Qué bonito es alabar y glorificar al Señor. Amén. Aleluya. Amén. Gócense en el Señor. Gócense en Él. Alaba lo que Él vive para siempre. En estos capítulos 5 continúan los milagros en la iglesia primitiva. Continúan estos milagros. Y dice Hechos 5, 15 y 16: tanto que sacaban los enfermos, ¿a dónde? A las calles, y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Sería, amados y amadas, que había fanatismo. Sería que ellos estaban llenos de fanatismo ahora, cuando sacaban a las calles y ponían en camas, en lechos, en lo que fuera, los enfermos, para que cuando pasara el apóstol Pedro, que aún la sombra de Pedro cayera sobre ellos. Estaban llenos de fe. ¿Estaban llenos de qué? Espíritu Santo. ¿Había qué? Había fe. Había fe. Había fe en el pueblo. Había fe en lo que ellos veían que estaban haciendo los apóstoles. Maravillas, milagros, llenos del Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo de Dios hace su asiento en una congregación, hace su asiento en una iglesia, allí hay libertad, como lo dice la palabra de Dios, que donde está el Espíritu, allí hay libertad. Allí hay sanidad. Allí hay liberación. Amén. Amén.
Donde está el Espíritu de Dios, allí hay milagros. Solo basta creer. Para el que cree, todo es posible, mi hermano. Para el que cree, esto es para los que creen. Esto es para los que creen. Y para el que cree, todo es posible. Aleluya. Lo que el hombre ve imposible, lo que vemos imposible, que no se pueda llevar efecto, es posible para Dios. Amén. Amén. Todo es posible para Dios. Si aún fuimos todos cambiados, transformados por el poder de Dios. Amén. Cuando veníamos arrastrando todas cosas malas, hediondos, sucios, despreciables, ahí estuvo el Señor. Ahí estuvo el Señor. Y metiendo sus manos en el fango cenagoso, metiendo su mano en aquel todo sucio de basura, encontró a este hombre y lo agarró por los pelos y lo sacó y le dijo: Andrés, yo quiero salvarte, aleluya. Así lo sacó el Señor a todos nosotros, porque el que esté libre del pecado tiene la primera piedra, aleluya. Recordemos cuando perseguían a la mujer, a la Magdalena. La perseguían para apedrearle. Era la ley de Moisés apedrear a todas estas mujeres que fueran encontradas en acto de adulterio. Tenían que morir apedreadas. Y venían aquellos santurrones, fariseos, saduceos, escribas, y todos aquellos santurrones persiguiendo a una mujer que decían ellos que había sido encontrada en adulterio. Pero quiero decirte algo, iglesia, que cuando tú estás pasando por un problema, cuando tú estás pasando por una necesidad, cuando tú estás pasando por una grave enfermedad, cuando te diagnostican un cáncer, cuando te diagnostican una enfermedad incurable, ahí está Jesús, ahí está Cristo, para decirte: yo estoy contigo, yo te sano, aleluya. Ahí está Cristo, ahí está el Señor, porque Él está en el lugar donde está la necesidad. Allí está Cristo, allí estuvo en la puerta de la hermosa para curar un cojo de nacimiento. Ahora el Señor está usando a Pedro para sanidades, para milagros en la iglesia que empezaba sus primeros pasos. Muchos milagros y prodigios hubieron en esta iglesia. Hechos 8. Vamos al versículo 15. ...17... 5, 16, 17... dice: y aún de dónde, y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos, atormentados de espíritus inmundos, y todos eran ¿qué? Y todos eran ¿qué? Eran sanados. Allí estaba el fuego del Espíritu Santo de Dios. Ahí estaba el Señor trayendo sanidad, liberación a los que estaban atormentados por espíritus inmundos.
a los que estaban atormentados de demonios. Ahí estaba el Señor liberándolos de todos estos problemas. Pedro, que aún lleno de tanto prejuicio, pero Dios usaba a Pedro poderosamente. Así como Pedro te puede usar hoy a ti, hermano, a ti, hermana, a ti, a todos, nos puede usar el Señor también. Pero esto es si creemos, si ponemos en práctica la palabra de Dios, si creemos a un Dios fuerte, a un Dios verdadero, a un Dios grande, podemos hacer grandes cosas en el nombre de Jesucristo. Aleluya. Amén. Amén. ¿Podemos o no podemos hacerlo? Amén. Podemos hacerlo, porque dice la palabra que toda potestad le fue dada a Jesucristo en el cielo y en la tierra, y esa potestad, ese poder y todas las maravillas se las dejó el Señor a su iglesia, y aquí la tenemos nosotros. Lo que tenemos es que creer, lo que tenemos que agarrarlo de ella y hacer prodigios y milagros en el nombre poderoso del Señor Jesucristo. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. No solamente la iglesia primitiva tenía estos poderes. Estos poderes fue legado a todas las iglesias de todos los tiempos. Amén. Amén. De todos los tiempos. Hoy también la iglesia cristiana evangélica, la iglesia de Jesucristo, donde se predica la doctrina verdadera de Cristo, allí hay milagros, allí hay sanidades, allí hay liberación, allí hay todo lo que tú pidas al Señor y oración, y creyendo lo vas a recibir. Amén. Amén. Y si algo has pedido al Señor y no lo has recibido, mi amado, mi amada hermana, dice la palabra de Dios, no es que Dios se ha olvidado de ti. Y cuando Dios calla, como dice por ahí un coro muy bonito, cuando Dios calla es porque está trabajando. Dios no se olvida de nosotros. Dios está allí para ayudarnos. Dios está allí para socorrernos. Dios está allí para sanarnos. Dios está allí presente al lado tuyo. Ahí al costado de que está en tu casa, está en tu hogar, está en tus hijos, está en tu esposo, está en tu esposa, está en tu familia. Allí está Él para darnos la mano y decirnos: ven, hijo mío, yo te levanto, yo te sano. Aleluya. Y tenemos la bendición de ese Dios maravilloso. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Alaba lo que Él vive. Alaba lo que Él vive. ¿Quién es el que vive? Y a su nombre. Y a su nombre. Qué bueno, qué bello es servirle a un Dios poderoso. Servirle a un Dios verdadero. Servirle a un Dios que te dice: clama a mí. Él te dice: clama a mi iglesia. Él te dice: clama a mí, y yo te voy a responder a ti. Amén. Amén. Y te enseñaré, te mostraré. Tú vas a ver cosas grandes, cosas maravillosas, que aún tú no conoces, ni pasan por tu mente, ni por tu conocimiento. Ese es el Dios que servimos. Amén. Amén. Ese es el Dios que conocimos. Ese es el Dios que podemos orar y clamar a Él con la confianza, con la convicción de que todo lo que tú pidas en oración y creyéndolo, tú lo vas a recibir. Aleluya. Tú lo vas a recibir. Porque Dios no es hombre para mentir, ni un hijo de hombre para que se arrepienta. Aleluya. Amén. Y si algo pidieres en mi nombre, dijo el Señor, si algo pidieres, yo lo haré. Amén. Dice el Señor en su palabra. ¿Le has pedido algo a Dios que no te ha sido concedido?
¿Le has pedido algo a Dios que todavía no lo hayas recibido? Quiero que levante la mano aquí la persona que nunca ha recibido favor de Dios. Uno que no lo ha recibido, hoy lo va a recibir, mi hermano, el favor de Dios. Hoy lo va a recibir. Amén. Todos hemos recibido el favor de Dios. Amén. Amén. Tú también, mi hermano, lo has recibido. Amén. Tú también, hermano, lo has recibido. Quizá no oíste bien lo que pregunté, pero tú también, tú estás aquí sentado, es por la misericordia de Dios. Amén. Y grandes cosas ha hecho Dios con nosotros. Aquí estaba el centurión. Aquí estaba el centurión Cornelio. Fue necesario de que Dios le mostrara a Cornelio en visión. No habla de un éxtasis. Aquí habla de una visión. El éxtasis es también una visión, como lo dijo aquí el doctor Obra. Lo explicó muy bonito. Una visión. ¿Qué estaba haciendo Cornelio cuando tuvo esa visión? ¿Qué hacía Cornelio? Estaba en la playa, estaba jugando dominó, ajedrez. Él estaba orando. Dice la Biblia que él oraba a la hora novena cuando se hacían los sacrificios en el templo. Esa era la hora, 3 de la tarde. Y Cornelio estaba en oración. Y allí Dios le envió un ángel. Cuando Dios se propone a salvar a una persona, la salva como de lugar. Amén. Pero la salva. Amén. 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 No podemos escaparnos de Él. Cuando Dios se propone a darte la salvación, te la da. A como de lugar. Use lo que Él tenga que usar, pero te salva. Amén. Amén. Y dice que Cornelio estaba orando. Estaba en oración a Dios. Y en ese momento se le presentó un ángel del cielo enviado por Dios. Se le paró enfrente a Cornelio y le dijo: tus oraciones, tu limosna han subido, han sido aceptadas por Dios. Cornelio se sorprendió. Muchas veces yo he escuchado hermanos que están dando un testimonio y dicen: hermano, mientras que yo estaba orando, estaba rodeado orando, sentí como que me llegó algo a mi lado. ¿No le ha pasado eso a alguno de ustedes? Que cuando oran, cuando están en la presencia de Dios, siente como que le llega alguien a su lado. ¿No lo han sentido nunca? ¿No lo han sentido? Amén. ¿Y quién es ese que llega a ese lado tuyo? ¿Quién es? Ese es el Espíritu Santo de Dios, que viene a ayudarte en tu oración. Porque dice la palabra de Dios en Romanos 8:26, que el mismo Espíritu intercede por nosotros. Amén. El mismo Espíritu Santo intercede por nosotros. Intercede por ti, Ana. Intercede por ti, Linda.
Intercede por ti, capó, por estás en oración, intercede, Espíritu Santo. Componiendo nuestras oraciones. Porque sabemos pedir. ¿Sabemos pedir? Santiago dice, pedid y no recibís. ¿Por qué? Porque pedimos mal. Pero ahí está el Espíritu Santo para componer esa oración delante de la presencia del Padre y decirle: Padre Celestial, mira, Andrés no quiso decir esto, pero no supo decirlo. Él va delante del Padre y nos defiende, amén. Amén. Nos defiende a todos, intercede por todos. Y aquí el ángel le dice a Cornelio: Cornelio, envía a Jope. Allá está un hombre llamado Simón, que tiene por sobrenombre Pedro, y hazle venir, y él te dirá, él te declarará todo lo que tú tienes que hacer. Quiero preguntarle algo, hermano. ¿Acaso que el ángel que estaba allí en la presencia de Cornelio no podía decirle a Cornelio lo mismo que iba a decir Pedro? Si venía de parte de Dios, ¿podía o no podía? Sí. Pero quiero decirle una cosa, hermano. A los ángeles no les he dado lo que nosotros tenemos. Amén. No les he dado lo que nosotros tenemos. El ángel no podía predicarle a Cornelio. El ángel no podía presentarle a Jesucristo a Cornelio. Porque eso no es dado a los ángeles. Eso es dado a nosotros, la iglesia del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Solamente fue un mensaje que venía el ángel a darle a Cornelio. Envía allá a Jope, a donde Simón, que tiene por sobrenombre Pedro, y él te dirá, él te señalará qué tienes que hacer. Dice la palabra que Cornelio no vaciló. Enseguida llamó a 2 siervos suyos y a un soldado, que también ese soldado era temeroso de Dios, y le dijo, le explicó la visión que había tenido y los envió a Jope. Pero dice la palabra de Dios que cuando ellos iban en camino hacia Jope, de Cesarea de Filipo a Jope, Pedro tuvo también ahora una visión. Pedro tuvo un éxtasis. Dice la palabra que Pedro subió a la azotea. ¿A qué subió Pedro? Él subió a orar a Dios. Pero cuando Pedro sube, él le da hambre. Él sintió hambre. Él sintió mucha hambre cuando él subió. Y dice la Biblia, dice la palabra, que mientras le preparaban algo de comida a Pedro, Pedro tuvo un éxtasis. Pedro tuvo una visión. ¿Y qué vio Pedro? ¿Qué fue lo que vio Pedro? Pedro vio un lienzo
que bajaba atado de las cuatro partes, las cuatro puntas. Y en ese lienzo venía ¿qué? En ese lienzo venían animales, cuadrúpedos, reptiles y aves del cielo. Aquí Dios se había propuesto acabar con el prejuicio de Pedro. Había propuesto que el Evangelio tenía que ser predicado a toda criatura. Lo que no había entendido Pedro todavía. Que el Evangelio tenía que ser predicado a toda persona, a todas naciones, raza, credo, color, tamaño, a todos, porque el Evangelio es para todos nosotros. Aleluya. Y Pedro en su prejuicio le contestó a Dios cuando Dios le dijo: Pedro, levántate, mata y come. Qué problemón para Pedro. Qué problemón para este hombre. Pedro, un hombre de Dios. Pedro, un hombre que hasta con la sombra sanaba. Pedro, se le habían dado las llaves del reino de los cielos. Pedro tenía privilegios, pero tenía prejuicio. Había prejuicio, hermano. El prejuicio es una enfermedad. El prejuicio es un demonio que se apodera de la persona para que tenga prejuicio. Y tenemos muchos prejuicios por muchas cosas. Pero Dios nos habla todos los días por medio de su palabra. Amén. Amén. Mata y come. La respuesta de Pedro fue no. ¿Cómo le decimos no a Dios? ¿Cómo le decimos no al Señor? ¿Cómo le decimos no al Espíritu Santo que nos dio una orden? Y Dios les dijo no. Por mi boca nunca ha pasado cosa común o inmunda. Y otra vez la voz le dice: ¿quién te dijo que lo que yo he limpiado es común, es inmundo? ¿Quién te lo dijo? Nosotros hemos sido limpios por la sangre de Cristo. Amén. 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 Y nadie nos puede ver a nosotros comunes o inmundos, porque somos limpios por la sangre de Jesucristo a la gloria. Amén. Y lo que Dios limpió no lo ensucia a nadie. Amén. Amén. ¿Quién te dijo, Pedro, que lo que yo limpié es común, es inmundo? Y ahí Pedro reconoció su error. Ahí Pedro reconoció cuando llegó a la casa de Cornelio las primeras palabras que tuvo Pedro allí. Le dijo a los que estaban allí con Cornelio. Cornelio tenía muchos invitados, los vecinos, su familia, sus siervos. Pedro encontró ahí una iglesia. Y verdaderamente, dijo Pedro, reconozco que ningún hombre es inmundo delante de Dios. Lo que Dios creó, lo que Dios limpió, no puede ser inmundo. Amén, hermano. Amén. Amén. Amén.
Dice Deuteronomio, capítulo 10, versículo 17. Anótenlo ahí, no se pongan a buscar. Deuteronomio, capítulo 10, versículo 17. Dice la siguiente manera: porque Jehová vuestro Dios es Dios de quién? Es Dios de dioses. Dios de dioses con D pequeña, D pequeña estos dioses. Dios de dioses y Señor de señores. ¿Cómo es nuestro Dios? Dios es grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas, ni toma cohecho, ni desprecia a nadie. Aleluya. Amén. Amén. Dios no hace acepción de nadie. Nosotros sí hacemos acepción de personas. Dios no hace acepción de personas. Dios nos acepta tal como somos. Amén. Amén. Tal como somos, nos aceptó Dios a nosotros. Unos borrachos, unos brujos, unos hechiceros, unos malandros, deshechos totalmente, pero Él nos lo desechó a nosotros. Él nos recibió y nos limpió con su preciosa sangre por la madre de la cruz del Calvario. Nos aceptó tal como éramos. ¿Acaso somos buenos? ¿Éramos buenos? ¿Éramos como dice por ahí un niño Jesús? ¿Éramos malos? Malos, malísimos. Malos con M mayúscula. Malísimo. Pero Él nos recibió a nosotros. Amén. Aleluya. Aleluya. Y Él tiene, el Señor tiene sus brazos abiertos para recibirte hoy también a ti. Amén. Y te dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Grande es nuestro Dios, aleluya. Poderoso, temible. Pero todo lo que le pidamos a Dios en oración y creyéndolo, lo vamos a recibir. Aleluya. Amén. Amén. Por nada estéis afanosos, dice la palabra. Por nada nos afanemos, porque a nosotros no nos puede apartar del amor de Dios ni situaciones, ni crisis, ni nada lo que se presente, ni persecución, ni enfermedad, ni muerte, ni lo alto, ni lo bajo, ni ninguna cosa creada nos podrá apartar a nosotros del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Aleluya. Nada nos puede apartar del amor de Dios. Amén. Amén. ¿Será que habrá algo que nos puede apartar? Nada nos puede apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Cuando Jesús le preguntó a los discípulos que vio que se iban todos y ahora habían quedado solos, las multitudes lo habían dejado solo y ahora había quedado con solamente los 12, Jesús volteó y le dijo: ¿y ustedes también no se van? ¿Ustedes no se van? Y Pedro, que era el que tenía aquella respuesta a la boca, que Pedro todo el tiempo era el salido, pero usado por Dios. Amén. Pedro le dijo:
Si nos vamos de ti, Señor, ¿a quién iremos? Porque tú tienes palabra de vida eterna. Amén. Dios. No pienses nunca irte del Señor. No lo pienses. Venga lo que venga. Situaciones, crisis, hambre, desnudez. Pero la palabra dice entonces, estoy contigo. No desmayes, ni temas, porque yo estoy contigo. Amén. Amén. Y si creemos que Él está con nosotros, si creemos que Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Aleluya. Levántese quien se levante. Levántese el diablo, levántese los demonios, levántese el incrédulo, levántese el ateo, levántese quien se levante. Nosotros seguimos a Cristo. Aleluya. Aleluya. Seguimos a Cristo. Porque Él es el camino. Él es la verdad. Él es la vida. Y nadie va al Padre si no es por Jesucristo de la gloria. Amén. Vamos a cerrar con Romanos 2:11. Romanos 2:11 dice: porque no hay acepción de personas para con Dios. No hay acepción de personas para con Dios, porque todos somos iguales delante de Dios. Amén. 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 Todos somos igualitos delante de Dios. No hay griego, no hay judío, no hay venezolano, no hay colombiano, no hay norteamericano. Todos somos iguales delante del Dios de la gloria. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Dios le bendiga, iglesia. Dios le bendiga. Y a su nombre. Y a su nombre.